pues ahora sí le seguimos. Sí, claro. Los opilotes. Sopilotón. Estamos en la Antigua, donde nos van a dar una explicación guiada de la zona. Vamos a hacer un paneo. ¡Ah! No, me queda poca pila. Se supone que la pila era para 4 horas. Centro Histórico de la Antigua. Ok, bueno, bienvenidos a la Antigua. Mi nombre es Isidro Montiel Sánchez. Lo que vamos a conocer hoy en día es una población que en sus épocas mozas, desde el año 1525 hasta 1600, este fue un lugar establecido con el nombre de la ciudad de Veracruz. Esta ciudad de Veracruz se mantiene hasta 1600, que para mejorar las condiciones de navegación y más rapidez mercantil, la ciudad se muda frente al mar, que es cuando da parte e inicio a la ciudad amurallada de lo que hoy en día conocemos como Veracruz. Okay. En ese momento nos otorgan el renombre de ser la ciudad vieja de la Veracruz, y ya para los años 1700 aparece con el nombre de este lugar de ser la llamada la Antigua Veracruz. Originalmente durante 75 años, en el año 1525 se fortalece esta ciudad, siendo la primera de la Nueva España y generada con una antigua plaza de armas, con sus poderes de su religión o iglesia, su ayuntamiento, que es el primero de Nueva España, y lo que es la llamada Casa de Cortés, que sus sistemas fueron políticos, administrativos, portuarios, ya que directamente fue una caja real o casa de contratación. Y durante esos 75 años, este será el corazón de aquella ciudad establecida en la zona agrícola del pueblo del Huitzilapan, que fue un pueblo que vivió entre los años 1200 a 1500. Este pueblo habitaba en la Loma Alta, porque esta era una región de constantes inundaciones. Y debido a las inundaciones, para cuando la ciudad se establece, los edificios se consuman arriba del nivel del suelo, que esto era para omitir las inundaciones en el área. Pero el lugar pues prácticamente fue un pueblo totonaco. A las márgenes del río Huitzilapan se establece la ciudad, que en aquellos momentos el río pasaba junto a este árbol, una distancia de ubicación 100 metros del margen del río, aunque al pasar de 400 años a la actualidad, el río se ha desplazado unos 150 metros adelante por el efecto de ríos serpenteantes, lo cual hoy en día lo cruza el puente colgante de Hamaca, que por lo regular siempre terminamos allí, donde grabarán en aquellos ayeres la telenovela Vivir de Frente al Sol, donde María Sorté y Omar Fierro, a continuación es Alfredo Adame, antes de que diera tantas pataditas, ¿no? De bicicleta. Y mi tío Arnold Schwarzenegger graba la película Daño Colateral, replicando que esa es la entrada a la Nueva Colombia. Aquel árbol majestuoso de ceiba, una sección en esta área donde se atracaban botes llamados bajeles, ya que el libro jesuita hace mención que el río tenía navegación de barcos hasta un punto solo cuando la marea aumentaba, que es la marea alta. Con la marea baja los barcos no entraban, llegaban hasta un punto de posición donde se encontraron un cañón cruzado junto a otro que servía como un sistema de amarra de barcos en forma de vita. Y de ahí se exhuma este cañón que encontramos aquí de exhibición en la Casa de Cortés. El árbol es sagrado por los mayas, se conoce como el árbol de la vida y la muerte. Atrás, los cimientos del Hospital de Caridad, que después fue un cuartel militar de Antonio López de Santana. Y hacia arriba la llamada Ermita del Rosario, una capilla, fosa, abierta, que es donde se empiezan a cambiar la ideología politeísta al sistema religioso católico, que es donde prácticamente hacen el contacto los franciscanos con los antiguos nativos del lugar. Ahí comienza realmente la evangelización. Inicia la evangelización. Prácticamente la Antigua es el par de aguas de toda la revolución que tuvimos en México, de una sincretización. Porque en México nunca se vivió una colonización. Sí, no. En realidad. Exacto. Porque las personas no conocen la palabra y dicen, nos vinieron a colonizar. No hubo ninguna colonización. Hubo efectos colaterales con el establecimiento de la religión. Así es. Como en Puebla, que fue la matanza, la batalla y se genera una muerte en Cholula. Pero en realidad prácticamente de esas zonas en adelante vamos a encontrar
iglesias arriba de tumbas prehispánicas, Exactamente. porque prácticamente ya hubo una imposición. Exacto. Aquí directamente los totonacos fuimos aliados de los españoles por los conflictos existentes con los aztecas, Ajá. y bajo el arribo de Cortés pensamos que era un supuesto pseudodios. El Quetzalcóatl, Incluso sí. lo empezamos a ver que en Tabasco tuvieron la batalla con los xontales, y en esa batalla inicia una confusión directa. Recordamos que enfrentan hombres a caballo con armadura impenetrable por las lanzas y flechas de obsidiana, por lo cual no muere, no sangra, es un dios inmortal. Pero además el espectro solar sobre su armadura lo enfoca como si fuese un hijo del sol. Y de allí llega lo que conocemos como la isla de Cononulúa, que había sido bautizada en 1518 por Juan de Grijalva, en la segunda expedición española que llega a México, y prácticamente viene la palabra que le nombran San Juan de Cononulúa, que con el tiempo hemos ido degradando a llamarse solo San Juan de Ulúa, Ajá. que esta estaba montada sobre la actual isla del Sacrificio, que están arriba de una banda de arrecifes, y geográficamente en ese tiempo, desde Florida hasta el Caribe, tenemos dunas de arena como las que existen en Chachalacas, Veracruz, por lo cual es una zona desértica, no cuenta con los recursos existenciales para que Cortés se establezca en el lugar. Ujú. Esto además de los vientos del norte y las cartas de navegación de Hernández de Córdoba y de Ávilas de Pedraras, que llegaron hasta el río Pánuco, conocían hacia el norte, en el cual pues prácticamente cuando llega Cortés toca esa isla, pero los barcos no pasaron a zona arrecifal, a la bahía. Al no haber rocas, no haber alimentos como tal, fue recibido como un supuesto dios, y legalmente llaman la Villarrica de la Veracruz allí, la Villarrica. De ahí dice el libro de Bernardo del Castillo, La verdadera historia de la Nueva España, que él transita sobre arenales inhóspitos y llega a un río de aguas cristalinas donde encuentran una cultura con un conocimiento abrupto de la biblioteca prehispánica existente, que al ver el tumulto de españoles abandonan. Ellos lo llaman al río el río de canoas, porque vieron que los nativos navegaban en un tronco con forma de canoa, y en el cual pues prácticamente se dedicaban a la pesca. Mm. Al abandonar, solo sobreviven dos códices, uno en Viena, los dos se encuentran en Europa, pero uno en específico en Viena. Por el tiempo no se conocía directamente de dónde era su origen. Como sabían que los tlaxcaltecas eran los que tenían conocimientos de grafología, pues muchos años dijeron que era el códice de Tlaxcala, o muchos le decían que era el códice mixteco porque en la traducción dice que hablaban de la empatía existente con un mercader de Oaxaca. La antigua fue tan importante prehispánicamente que ya había una biblioteca antigua que fue incinerada por los españoles por la incomprensión de la grafología y de los pigmentos implementados, por lo cual solo sobrevivieron dos códices gracias a franciscanos. De ahí se dirige pues prácticamente a Europa, y con los años se empiezan a conocer esta forma de escritura que tuvimos de ese pueblo indígena. 1525 pues ya somos nosotros, la Veracruz, porque recuerden que la antigua también fue una Villarrica ilegal, pero ya la legal estuvo 25 años establecida en una población al norte llamada Quiahuiztlán, que ahí fue donde buscaban para refugiar los barcos de los vientos del norte, que es donde ya después de que Cortés llora en el árbol de la noche triste que está en México, en 1521 la alianza de los pueblos para vencer a los últimos Tlatoani, Moctezuma, Nevana y Cuauhtémoc, pues prácticamente es donde ya Cortés logra establecer la puerta de entrada a un nuevo mundo, y en 1525 se establece el escudo que después ocupa el estado de Veracruz, que es el famoso escudo Plus Ultra, donde declaran que México es la extensión territorial a través de la puerta de entrada que unifica dos mundos, fusionándolas con las columnas de Hércules. Plus Ultra, donde se establecieron la Santa Cruz, 13 colonias de la Nueva España. Eso fue prácticamente Castilla y Aragón, se establece 13 colonias en México, y nosotros durante 75 años fuimos esa puerta de entrada a un nuevo mundo. Lo que Plus Ultra es más allá de los mares, exactamente, que es la unificación de tierras ignotas con las del reinado, que hacen una misma unión del poder de Castilla y Aragón. Wow. Esto es, a grosso modo, la antigua Veracruz. La primera
ciudad española. Permiso para entrar. Derivado a que el lugar era una zona de constantes inundaciones, para cuando confeccionaron estructuralmente el lugar a 100 metros del río, se hicieron arriba del nivel del suelo en plataformas de elevación. Por efecto de la construcción, fue edificada con una estructuración de piedra de cal y canto rodado, mismo que la construcción inicia de esta esquina hacia adelante en contra de las manecillas del reloj. Para aquellos momentos, Europa, la gente no venía acostumbrada a este tipo de clima, por lo cual ellos vienen acostumbrados con vestimentas pomposas, que debajo de ella pues trae una aglomeración de aditamentos, dentro de ellos el corset que moldea el cuerpo. Sí. Al llegar de la zona de frío con su vestimenta a este lugar, era un caos, era algo caótico. Muchas mujeres por lo regular desmayaban, y en México se empiezan a crear tropicalizaciones estructurales, edificios a 4 metros de alto, conformando los techos de 2 aguas, o las caídas sobre desnivel, en una definición de cal y canto rodado, ya que utilizaban la piedra de río, que es el canto rodado, e implementarán también el uso de algunos materiales que traen en los barcos, como forma de lastre. Ese lugar llegó a tener una cantidad de arriba de 20 habitaciones, muy seguramente, que pues prácticamente muchos cuartos se ocupaban como oficinas de documentación o fincación de contratos a través del pago del quinto real que era necesario para el rey Carlos I. Muchos lo conocemos por la leyenda del famoso Carlos V, quien domina la Casa de Austria, y bajo aquellos procesos, bajo la explotación agrícola, mineral o ganadera, prácticamente recordando que el pollo y el cerdo pues vienen de Asia, la res viene de Europa, pues prácticamente todo lo que obtenían de beneficio o recurso de peso en oro se almacenaba en aquellos cuartos, ya que este es el pasillo a lo que en un momento fue el acoplamiento de la cuadra de caballos, ya que existen muros de continuación del lado izquierdo. El lugar, pues como tal, se mantiene de pie hasta los años 1840. Con el pasar de los años, algunos muros se colapsaron, los techos se apolillaron, y eso genera que la losa de ladrillo se logre derrumbar. Por ello quedaron desnudos esta cuarta parte de la estructura, y logra las aves que migran huyendo de los fríos de Norteamérica, pues prácticamente en su vuelo hacia el Caribe defecaban semillas arriba de estos muros, logrando alentar el crecimiento de árboles arriba de la construcción, donde prácticamente sus raíces descienden junto a la pared, que llegando al suelo es cuando ya empiezan a tomar la fuerza necesaria y se vuelven estos árboles que tienen una edad promedio de 140 a 180 años, que si llegásemos a cortar la mayor parte donde se encuentran los árboles en los muros, se podrían venir abajo. Se colapsa. Este árbol científicamente se conoce como Ficus tecolutensis, o también es conocido como higuerilla, amate, matapalo, mangle, ya que suele ser un árbol parásito. Su pozo al centro, que se encargaba de abastecer de agua toda la infraestructura, aunque la parte superior se encuentra restaurado, ya que en un momento lo que allí estaba se derrumbó dentro del pozo. Es por esa forma que no se observa el agua. Llegásemos a escarbarle de 2 a 3 metros, encontraremos el agua del río. No es recomendable, ya que todo se puede colapsar. Y con el pasar de los años han dicho los niños que es el pozo de deseos. Por eso las monedas que a lo mejor se observan en el fondo, como parte de ello, son ideologías que se van tomando al paso del tiempo. Estoy notando que esta es parte también de coral. Sí, ¿verdad? Aunque ahí está viendo ya un espacio de un coral en una restauración, porque como tal no estaban tan pulidos de esa forma. El corte no era tan exacto, era incongruente. El corte sí era plomo, pero sí tenía los relieves marcados, porque no había una máquina que lo cortara con esa exactitud como tal, ya que el coral se conforma por un sistema radial, e incluso el corte hace que se vea de esa forma, como una rueda de bicicleta, los rayos en esa línea. Esa es la forma como se mantiene. La estructuración, sus sistemas arábigos románicos conforman tener el uso de ladrillo que usan en los barcos como lastre. Recordemos que es una técnica de origen que vienen de la región de Europa,
es un material de origen árabe, el cual lo traían dentro del barco para poder equilibrarlo. Si bien he ponido ejemplos muy fácil, y esto los usamos mucho en los niños, prácticamente decir cuando los niños están observando a mamá que logra lavar los trastes, es algo sencillo, que el barco viene siendo lo de un vaso de plástico. Cuando lo lava uno lo pone en el agua y en vez de mantenerse derechito, se acuesta. Ese es un barco que no trae peso en el fondo, la altura es la vela. Pero si lavamos un vaso de cristal que trae peso en el fondo, se mantiene flotando. Eso genera ser un barco con lastre. El lastre a los lados era el ladrillo. Al centro el peso se lo daban estos bloques que es arenisca cubana. Los cuales incluso tienen marcas. Muy posiblemente quien cortaba esto dejaba la marca para poder cobrar peso en oro como tal. Se usa la piedra del río, que es el canto rodado, y los nativos, que fueron los obreros que levantan ese lugar con las dictaminaciones de las arquitecturas europeas, usan una mezcla a base de agua y arena, clara de huevo, conchas molidas, baba de ostión, nopal y piedra caliza. Recordemos que hay argamasas, estucos y adobes en ese momento como parte de ello. Pero debido a un momento de escasez de materiales, por el fortalecimiento y crecimiento de pobladores en México, requerían mercancías. Estos pesos fueron sustituidos por mercancías. Entonces, en búsqueda de nuevos materiales, empezaron a fabricar en México ladrillos. Lo que también buscaron otro material para continuar rápida la construcción. Y es cuando empiezan a barrenar la bahía donde los barcos entrarían a refugiarse, que es donde empieza, sobre la zona arrecifal de Veracruz, generaron un canal profundo en el arrecife, dirección sur-norte por los vientos, romper un sistema aerodinámico, donde todos los corales que desechan se vierten en los arenales. Al deshidratarse se vuelven tan duros como una roca, es un coral con forma de cerebro. Sí. Por su corteza se logra ver así. Sí. Pero en las adaptaciones para estos muros, de esos cortes, se va generando esta forma, en los muros ya tropicalizados. Corales que por mitad se pueden ver de esta manera. Las cuartas partes, que es la mitad de la mitad, se logra ver en este sistema. Es donde se observa el sistema radial. En algunas partes le van a decir que esto es el coral gusanito o el coral abanico, pero todos son derivados de ese mismo coral cerebro que se va adaptando sobre el espesor del muro. Aquí tenemos muros de 40 centímetros, como tal. Los techos eran de 2 aguas, sus cornisas pecho de paloma que servían como goteros. Las arquitecturas sobre su zaguán principal es un arco bajo y muy seguramente arriba estaba la insignia sagrada de la cruz. Desde el arco de medio punto, el arco bajo y los arcos rectos que vemos en estas puertas, prácticamente estamos viendo la construcción europea, que muy seguramente fue gótico isabelino, ya que cuando Cortés llegó aquí el área gótica isabelina estaba muy de moda, pero por el colapsamiento de los techos, hoy en día solamente les puedo decir que es una corriente estructural arábiga románica, y que de sus habitaciones ahorita vamos a ir a ver el llamado cuarto de seguridad, bueno, el que en realidad era el cuarto de seguridad, llamado el cuarto de Cortés. Porque como todo, detrás de la historia original hay mitos y leyendas, como parte de ello. ¿Quieren tomarse aquí alguna foto o algo por el estilo? No. Continuamos. Continuamos. Por este lado. ¿Preguntas? Muchas. Después se les pregunto. Claro, ¿cómo no? Qué bonito. Con cualquier documento y con cualquier libro se lo puedo decir. Sí, me imagino. Claro. Aquí también ya se ve cómo se está ladeando. Aquí ¿verdad? hay un proceso, así como está creciendo ese pequeño arbusto, ese pequeño arbolito arriba, Sí. fue el proceso como crecieron nosotros. Allí estuvo otro árbol, pero el peso del árbol, aquí se aplica lo del árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Sí. El árbol al crecer torcido hacia el frente, su peso fue jalando el muro, lo desplomó. Para que no lo tumbara, se podó. Al podarlo, se poda mal para que se vaya secando poco a poco. Y eso genera que con el tiempo se apolilla y se desprende sola la raíz, ya después de que se había vuelto a unir esa fisura que ya estaba abierta en gran cantidad. Es por eso el desplome. La división incluso que es esta, hay una puerta de acceso, muy seguramente era el paso a zona de dormitorio. Y aquí vamos a poder encontrar este estilo de piso que no rompe la armonía del entorno. Entonces el piso es color ladrillo, era ladrillo como tal.
Esto no rompe la armonía y la existencia. Aquí había bases de columnas que se unían por arcos de medio punto, ya que allá en el muro del fondo, más tarde lo veremos, hay un desplante e inicia la forma de arco, como tal. Por eso me atrevo a decir que eran arcos los que había aquí, porque en otro efecto son los sistemas romanos, columna con una viga maestra, soporta el techo de dos aguas, como quiera, el famoso pórtico, que va a caer al frente, como vemos esos orificios donde estaban empotrados aquellas vigas. Sí, justo lo que le iba a decir. Exactamente. Era parte de la conformación del pórtico existente en esta área. Los pisos, muy seguramente este es el original. Sí. Bueno, era el original, el caminar sobre este se ha ido fracturando, pero en la parte de viabilidad se ha ido fracturando, por eso vemos esta forma incongruente. El piso original tiene este diseño, el zigzag. Si nos vamos a mitos y leyendas, me recuerda al que dice, el dicho que dice, solamente barremos por donde pasa la suegra. Las partes no viables es donde vamos a ver intacto, pero las partes transitadas son las que van a ser más dañadas. Los aplanados eran de esta forma, obviamente sin la toda en la parte inferior se manifiesta que el edificio por dentro y por fuera tuvo el pigmento rojo que sacaban de la grana cochinilla, porque toda la parte de arriba veo muchos restos del color azul, es el pigmento conocido como el azul añil. Sí, aquí está. En Europa lo conocen también como el azul índigo. Ese color es un pigmento de orígenes maya que prácticamente se empezó a enviar a Europa y marcó mucho la etapa europea y económica de Castilla y Aragón. Muy seguramente detrás viene la frase del que quiera azul celeste que le cueste, como tal. Y en México se sigue fabricando solo por 10 familias que lo producen en Oaxaca, como tal. Porque eso es un pigmento que también en un momento fue un boom cuando la empresa Levi's lo empezó a ocupar en sus pantalones. Incluso existe un documental que se llama La fiebre del oro azul e indica el proceso de cómo se elabora ese tipo de pigmento y cómo permanece vivo en la actualidad. En una era que ha sido alterada por efectos muy baratos como tal, pero no se compara lo auténtico con la réplica, por supuesto, y menos barata, ¿no? Porque hay réplicas exactas y hay réplicas baratas. Bueno, pues, eso sí. ¿Y cómo está aquí? O sea, se lo está ya comiendo el árbol. Ya aquí, pues prácticamente encontramos este cuarto, que era el cuarto de vigilancia, leyendas, y la gente lo conoce como el cuarto de Cortés. Es un cuarto que en realidad generó el sistema de vigilancia. Tenía la regulación de observar todo aquel personaje que entra y sale, tráfico interno, la vista al río a 100 metros, sin estas construcciones, pues se podía ver el caudal, aquel traslado de embarcaciones menores, las puertas que te dirigen en distintos lugares, se observa la cantidad mayúscula del color azul, y vemos arriba los orificios de las vigas de madera, que era parte de la constitución del techo. Que su nivel iba a ras de estos ladrillos que están empotrados. Este ha sido un escenario nato para algunas telenovelas mexicanas. Bueno, sabemos que en México mucha gente le gustan las novelas, algunos no nos gustan las novelas, nos gustan más los libros. Por tres. En el cual pues graban telenovelas como Mariana de la Noche y Las Vías del Amor. Y de ahí pues mi compadre William Levy y Zuria Vega graban la telenovela La Tormenta. Es que yo y William Levy somos afrodescendientes como tal. Nada más que él lo lleva en la sangre, yo lo llevo en ambos aspectos, sangre y piel, como tal. Es un área donde también la gente le gusta hacer sesiones fotográficas para bodas, bautizos. Y por ejemplo, esta puerta que se ve aquí de madera, ¿es original? No, no es de madera. Posterior fue colocado debido a que esa era un área no viable de acceso, ya que como son raíces, cualquier persona temeraria le gustaba subirse allí. Pero no es conveniente que pasen por esa área. Pero eso hace muchos años que precisamente no había nada y uno entraba por ahí. Exacto. Después del huracán Car, que nos impactó de categoría 4 en el 2010, fue cuando se generó la modificación y una mínima restauración para que ustedes pudieran tener condiciones seguras para entrar a visitar. Que no estuviera tétrico, abandonado y que cualquiera viniera a hacer cada osadía. Como las que se están viendo, que ya se está protegiendo. Sí, por un lado sí está bien. Si no, sí me treparía, pero bueno, mejor no. No empieces a poner el desorden, Linda, por favor.
Ay, qué precioso. Sí, yo nací aquí, pero venimos desde la Ciudad de México. Ah, ¿usted nació aquí? Sí. ¿Del puerto de Veracruz? En el puerto, sí. Este es remodelado. Mis padres se mudaron a la Ciudad de México y he vivido prácticamente toda mi vida allá. Ay, telén, telén, telén. Ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonito, lo bonito. Bueno. Disculpe, señorita. Ay. Vamos a ver más por acá. Esto ya está totalmente restaurado. O que será piedra del río. Que nos cambia el material. Aquí ya no se ve el azul. Bueno. Es como un horno este, ¿no? El área portuaria está abierta al público. Cuando nosotros siempre le habíamos tenido restringida para el público. Este parece ser que es anterior, porque se está polillado. ¡Ay! Pues estoy trompezando. Miren, esos clases de hornos son tradicionales de Europa, lo cual por dentro tienen el sistema y esquema de la bóveda de cielo catalán. Es confeccionado para que el europeo continúe su mismo hábito de alimentación a través del pan de trigo y centeno, que bajo el colapso de los techos, pues lamentablemente la chimenea se vino abajo, y del cual este horno no releva el sistema alimentario prehispánico, porque el prehispánico continuó alimentándose de los sistemas derivados del nixtamal, en lo cual en la comida sí no se llegó a generar un sincretismo como tal, pero en otros procesos pues prácticamente sí se generó una sincretización absoluta. Sí, en la comida más bien nosotros siempre exportamos la modificación Por ejemplo, aquí. de cómo se consumen alimentos completos con su existencia de ellos. Su comida era muy austera, muy simple, como la mediterránea o otras de ellas. y además muy insípido. Sí, claro. Y ya que al frente encontramos este cañón, que es un cañón del siglo XV, es un cañón de carga frontal, el cual se le ingresa la pólvora por el diseño de boca de jarro, que se impulsa por enfrente hasta el tope interno, con un antiguo escobillón, el cual al depositar la pólvora hasta el tope donde se le ingresaba la mecha, se puede encontrar que la parte más gruesa es el área de combustión, la parte intermedia es la recámara de carga, a su par están esos brazos que permiten que el cañón se incline de 0,45 grados para generar la parábola de alcance, y 1,5 metros de cañón dispara con salida de boca de jarro. Muy comúnmente se decía cuando aquellas personas mueren acerca de un rifle o de un cañón muy cercano, mueren a boca de jarro, y los otros en la actualidad mueren a quemarropa por la salida de fuego que extiende de su cañón. Claro. Es un cañón de hierro fundido, hierro colado, que se encuentra en el río, y bajo el antecedente jesuita se manifiesta que este cañón estuvo dentro junto a otro a la par,
sirviendo para amarrar barcos en forma de vita. Ok. De ahí cambiaban a botes, que estos botes se amarraban en la parte de abajo, ya que el edificio de la esquina era la antigua alhóndiga o atarazana, donde guardaban, almacenaban y demás productos, y donde prácticamente de aquí se empezaba a generar un sistema de traslado mercantil. De hecho, alhóndiga es una palabra de portugués que viene de alfándega, que significa bodega. La bodega de granos. Exactamente. Y aquí pues se almacenaban oro, y la nobleza española que tenía que hacer un pacto para firmar contratos y poder acceder a las tierras de expansión territorial de Castilla y Aragón. Porque muchos dicen es una aduana, pero todos piensan que la aduana es lo mismo y la aduana se clasifica en diferentes puntos. Esta es una zona más completa. Exacto, e incluso aquí llegó a existir un cartógrafo, un cosmógrafo y un piloto que hacían modificaciones a las cartografías de navegación para ir alterando un poco el poco conocimiento que tenían de navegación de Castilla hacia esos territorios, ya que sus corrientes en contra pues les iba restando tiempo de arriba. No quiero decir cosas que no, porque yo sé que usted conoce mucho. No se preocupe. Hay muchas cosas del lugar que obviamente no conozco. Prefiero aprender. Sí, es totalmente restaurado. Esta parte se restaura para Sí. tener una idea qué tan alto era, aunque es incongruente porque Sí. no llega a tener a lo mejor los mismos sistemas de aquellos muros. No rompe la armonía porque se usaba la piedra del río, el ladrillo y demás, aunque no nada más estos eran los materiales que predominaban. Ujú. También había fragmentos basálticos que se obtenían de la región geovolcánica que tiene el estado de Veracruz, que inicia en la región norte de Chiconquiaco y acaba hasta la región sur de San Andrés Tuxtla, el famoso volcán de Catemaco. Y después del 2010, bueno, esta era la salida a la Plaza de Armas, donde inicia ahí la forma de arco de la antigua puerta que te accedía a esa zona, con pórticos al frente, la mitad de la casa hacia acá tiene un área de arcos a cada 4 metros, que es el pórtico de vista hacia la Plaza de Armas. Y estos cimientos se resaltan después del huracán Car del 2010 por el apoyo económico que otorga la iniciativa privada de Casas Geoméxico. En esa excavación encuentran huesos antiguos hacia atrás, lo que destaca el antiguo camposanto que la iglesia tenía, Ujú. recordando las etapas socioeconómicas de hasta en la muerte cristiana. Había una forma de sepulcros, sacerdotes y ministros, españoles o personas adecuadas a ser sepultadas y ser recordadas por sus descendientes cada vez que se fueran a Eucaristía. Y al estar dentro de la iglesia, viendo hacia afuera, del lado izquierdo era el famoso y típico campo que había sido santificado por el sacerdote, quien este era un lugar donde muy comúnmente al fallecer se sepultaban allí macehuales, los cuales mueren arriba de un manto que está sobre un petate, en el mismo que enrollan y envuelven con el petate, y es cuando se viraliza, bueno, se vuelve tendencia la palabra Te petatera, petateaste. pero solamente se le otorga para la casta baja, Baja. no la media ni la alta. Aunque los macehuales eran hombres libres. Sí, sí, sí. Ellos no eran... Aquí se ve otro arco. Pero había unos cargadores. Tamemes. También Se llamaban tamemes. Pero el tlacuilo es el que redacta códices. Perdón, sí códices. Porque incluso aquí entre tronco a tronco, entre las puntas de los árboles, aquí, posición fetal y de su fracción. Déjame el mosco.
¿Me lo puedes recorrer? Los sepultados para que continúe su eterno descanso. Y en el cual pues ahí se corrobora que era un hombre de 2 metros 13 centímetros de longitud. Mataron a toda la clase media, mataron a los hijos de Anillito de poder. Ay, perdón. Decido. Clock. Ahí amiga la nieve. Ahorita vamos por la nieve. Vainilla, coco, limón. Ahí amiga la nieve. Hay de mamé, vainilla, coco, limón. Ya está abierta. En el cual pues lo envolvían con lodo y hoja de plátano, hacían ese tamal y lo iban pasando. Y tenía los privilegios de esa magnitud. La plaza de armas obviamente que se ha ido modificando. Esta plaza de armas que con el pasar del tiempo tuvo un parque colonial por los años de 1911, 1908, en el cual se llamaba Adolfo Ruiz Cortines, que justamente el lugar, pues prácticamente después del huracán Car, lo derrumba, un grave error porque se pierde pues prácticamente una tradición de casi 100 años de historia, tradiciones, costumbres y demás que se fueron, y donde prácticamente esos eran los famosos parques coloniales, donde al salir del templo cortejaban a mediodía al dar vueltas en sentidos contrarios en ambos círculos, en el cual se podían cortejar viéndose el rostro y demás, donde justamente pues las ciudades españolas se vinculan, porque toda una ciudad en prospectos de su plaza de armas se encabeza siempre por la imagen de la iglesia, la cual es la iglesia de los marinos y su nombre fue la iglesia de la Concepción. Pero en ese momento se realiza la iglesia en adobe y palma. Posteriormente la iglesia, debido a una inundación en 1552, la echó abajo, lo que ya para 1576, cuando llega la orden jesuita a México, la levantan la cimentación total en piedra. Es cuando hacen una estructuración rectangular con columnas altas, pero su altitud genera, por la presión del domo, que se puedan abrir hacia los lados, por los cuales se ponen contrafuertes. Eso genera tener un domo de bóveda de cañón corrido, donde prácticamente era una construcción rectangular. Con el pasar del tiempo, prácticamente, debido a que en los años de 1820 declaran que el pueblo es insurgente, fue castigado por los ejércitos y quienes prácticamente incineran las casas de los aldeanos, que más tarde la iglesia sufrirá daño, que ya Santana va a corresponder la modificación y alteración estructural. Ya incluso cuando se llamaba a ser la parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje, porque la costumbre cristiana que llega hasta la actualidad la seguimos conllevando. El solo hecho de abordar el vehículo, el avión o el barco, al sentarnos lo primero que hacemos antes de la partida es rogar a Dios tener un gran viaje. Y al llegar al destino lo primero es llegar. Así como hace el Santo Papa que se agacha y besa tierra firme, así llegaban los españoles a darle gracias a Dios de que no les había pasado nada en ultramar. Porque además la Estrella de María o la Virgen del Rosario les acompañaba en su largo recorrido. Y donde prácticamente además su fachada englobaliza los estilos jesuitas, sus chapetones, con su escudo, que es una cruz envuelta con una guía de uvas, la vid, su arco de medio punto con su tecla al centro y su nicho donde están haciendo la cruz en México, sus columnas romanas con su iluminación y su concha al centro, que es el bautismo. Después de la primer cornisa, el círculo rojo con el emblema de la Cruz Real, la cruz que se ocupa en las cruzadas y por la benemérita Cruz Roja Mexicana. El tapete, que es alusivo a los marinos, ya que significa olas o navegación. Y arriba el ojo de buey. Más tarde Santana, como le genera las alteraciones a la iglesia, él quiso que lo recordaran como un gran imperialista, por lo cual le pone esas insignias romanas, las guirnaldas. En su remate lo que estamos encontrando es el triángulo. El triángulo representa en la iglesia la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un símbolo de orígenes egipcios, ocupado por la iglesia y los masones, hasta que en 1700 nace una épica modificación y uso de símbolos antiguos
donde los famosos Illuminati usan esos símbolos para bañarlos en sangre, pero no tienen nada que ver uno con otro, efecto de lo que utilizan. Cada quien usó la geometría a su conveniencia. Exacto. Y Y donde, exactamente, y además se le acopla este campanario Torreón Rollo, conocido también, que fue creado por un grupo de indígenas de nombre Tecas. Es cuando en México se vuelve también de moda el arte de estilo tequitqui, que dentro de las 16 tipos de bellas artes en México es una de las artes más importantes, porque es aquella arte creada por un nativo, quien marca lo que elabora. Por eso la simbología prehispánica en la primer cornisa. La segunda cornisa está pelmazado por cal, pareciera barroco, pero la segunda cornisa también tiene esos simbolismos prehispánicos hasta en el segundo arco. Remata en una bóveda de estilo catalán, desde sus columnas romanas cuadradas y rasgadas, y los sistemas de los arcos árabes. La iglesia que vamos a pasar para que podamos ver el interior, ahí vamos a ver las alteraciones que hace por dentro Santana, ya que la estructuración rectangular, atrás se le hace una expansión en forma de cruz y además se perfora el domo para que se le haga una base cuadrada que soporte la bóveda de estilo catalán. ¿Y esa cruz? Fue colocada después por una persona que hacía manda en el pueblo, caminando con esa cruz una cantidad de kilómetros, y quien deja aquí en donación a la iglesia, y además alusivo que la antigua del 1 al 3 de mayo honra a la Santa Cruz, que es la festividad santo patronal, aunque también cada primer domingo del mes de octubre, hace más de 100 años se encontró una virgen en el río. Es lo que se vuelve nuestra segunda festividad santo patronal. El 3 de mayo, justamente entre el día 2 y el día 3, hacemos lo del festival del tamal más grande del lote, porque la antigua tiene un danzón, y algo popular es que la antigua, el 3 de mayo, siempre está la danzonera en la playa, excepto este año que pasó, que fue el primer año en muchos que han pasado, donde no estuvo la danzonera en la playa. Pero en su danzón de la antigua, allá hace alusivo las tradiciones del lugar, desde comer un rico zapote domingo, que sabe entre piña y mango durazno, y recordando los grandes marinos, que traían frutas del Caribe, y aquí iban bordeando costa, para ir suministrándose frutos verdes, y en su maduración se consumían. Es por eso que destilaban las semillas, y que en su momento algunas nacían. Y aquí la antigua fue privilegiada porque viene una fruta de Santo Domingo, que es una mamea, que es de donde podemos consumir desde un vino hasta una fruta que sabe entre piña, mango y durazno. El tamal de lote y las ricas cocadas. La iglesia, a su entrada, como todas las típicas, tiene dos pilas de bautismo, dos pilas de agua bendita, labradas a mano en piedra de cantera, todavía continúan. Llegó a constituir tener 4 pilas, 2 bautismales y 2 de agua bendita, las cuales solamente quedan las 2 de agua bendita. Este era el antiguo paso hacia el bautisterio, donde prácticamente después se sella bajo el colapso lateral del bautisterio, y es una zona de cultivamiento para la Orden de María. La iglesia, sus colores energéticos, recordamos que estamos dentro de la casa de Dios, utilizan mucho el color azul añil, y haciendo también mención que el color azul añil se utilizó por grandes muralistas en Europa. Recordemos que estamos en la casa de donde desciende Dios, de los cielos. Eso es lo que representa el domo. Las columnas, que es como se forma y la fuerza que tiene la iglesia, está creada con la sangre de Cristo. Por lo regular estaban pintadas de color rojo. Sus entradas, se pueden ver sus conchas que tuvo bronce, y vemos el sulfato en esas exportaciones. Y la iglesia, cuando Santana genera las modificaciones, hace las expansiones laterales, además de la base cuadrada que soporta el estilo de bóveda catalana. Algo muy esencial, que el sistema del domo frontal, el sistema frontal de la iglesia, arriba del Altísimo, en ese arco de medio punto, vemos el símbolo. Muchos lo conocen como el ojo de Horus, Osiris e Isis, pero la iglesia lo llama el ojo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Los masones le agregan la escuadra y el compás. Detrás de lo místico va lo teórico, y el gran arquitecto y creador del mundo, como tal, es parte del creador. Los dioses, bajo la separación de ambos, es cuando ya liberan la creencia en un Dios, no importa cuál sea tu Dios, en donde
ya para los 700, personas, vamos a decir, ovejas negras que salen de diferentes grupos, forman una secta que le llaman los Illuminati y ocupan el símbolo bañándolo en sangre, pero no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Así es. El solo hecho de desconocer de qué proviene el origen. Muchas veces El es nada más sincretismo como... también. Exacto. Por una parte sincretismo, pero por la otra sacrilegio. Es correcto. Usar símbolos sagrados. No hay agua bendita. Exacto. Es el famoso símbolo del ojo de Dios. Sí. Y es lo que vemos aquí. Mucha gente entra en lo primero que dicen, ay, esto es esto. No conocemos el origen del símbolo. Y el símbolo es eso, es el ojo de Dios. Está arriba de su hijo crucificado. Es donde prácticamente lo que estamos viendo. Y de este lado encontramos lo que está viendo. El cual encuentra un pescador de bajos recursos de la comunidad de la Posta, quien la dona al señor de nombre Rosario. Este señor, con recursos económicos, pues empieza a hacer una celebración y fiesta, donde cada primer domingo del mes de octubre él la pasea en el río, en su antigua piragua, ya que antes eran unas canoas largas, el cual, pues como tal, la gente empezó a ver que este señor siempre tenía bendición, y el pueblo lentamente se fue unificando al llegar a dos pueblos que nos divide el río. Hoy en día es una fiesta que honra a 3 poblaciones que se unen gracias a que los pescadores le dan gracias a la Virgen del Rosario de tanta pesca y de beneficios en el río. Sí, la veneración a la Virgen del Rosario es... Exacto. Entonces, como parte de tal, esa es la Virgen que nosotros honramos en nuestro pueblo, ya que además tenemos 2 iglesias. Una representa ser la Santa Cruz, que es esta, y la otra la Virgen del Rosario. ¿Por qué se encuentra aquí? Si aquella es una pequeña capilla que vamos a ver, y esta es una iglesia grande, y es un robo, pues imagínense aquella que está a la orilla del pueblo, pues prácticamente como tal, por eso la traen aquí a este lugar. Allá dejan una réplica de la Virgen. Como una manera de protegerla. Exacto. Más que nada estamos protegiendo nuestras tradiciones, Claro. nuestra costumbre. Y como tal, imagínense, el arte sacro en México es muy cerrado y muy general. Estás picando. Producción. Producción. Opa, ya vayas a dormir. ¿Qué va a hacer con todo eso? Yo la primera del día. La Veracruz amurallada. Es cuando ya formalmente la ciudad vieja de la Veracruz. Y hoy en día pues prácticamente vemos parte de la cruz, aunque las 4 puntas tendrían que ser iguales. De la orden de los soldados de Cristo. Echamos la mano a los hermanos españoles porque somos una nueva raza heredera de la sabiduría indígena y de la gallardía de Iberia. Y la sincretización de 2 pueblos en un solo ser, del arribo de los sistemas de guardias ibéricos de Liberia, donde incluso de aquel lado vemos lo que platicábamos, de la antigua biblioteca del pueblo del Huitzilapan. Y aquí pues haciendo mención que Cortés llega en el año del conejo, prehispánicamente, Towsli, en el cual llegan los caballos que se enfrentan en Tabasco, donde obtiene de beneficio a Malinali. Recordemos que esta ideología, donde lo impenetrable de la armadura y el destello de luz, prácticamente los renombró como si fuesen dioses o inmortales, donde obtienen de beneficio a Malinali, una princesa que habla náhuatl, maya y popoluca, siendo intérprete, se vuelve después también traductora, en el cual pues releva los mandos de Jerónimo de Aguilar, aquel náufrago encontrado en la región de Yucatán, que incluso él fue el único que se une a la partida de Cortés, ya que Hernández, el famoso Gonzalo de Guerrero,
será que el español que continuará estático en ese lugar, ya que su descendencia con una nativa, pues prácticamente ya además encomandaba a los ejércitos mayas, Claro. donde incluso el rostro, cuerpo habían sido modificados a las tradiciones de esa región. Sus escarificaciones se manifestaban mucho sobre su cuerpo, además de ciertas expansiones de su cuerpo. Vamos a ir a la ermita. Okay. Ya bajamos un poquito. Si puede observar, asimétricamente alineado, iba desde aquí hasta adelante, las columnas de estilo romano, Ah, sí. donde prácticamente la antigua lóndiga con una mampostería de cal y canto rodado que se utilizó desde una argamasa hasta adobes en techo de 2 aguas, el cual pues prácticamente además encontramos este ídolo de piedra que es parte de la cultura prehispánica que estuvo establecido aquí, alusivo a la agricultura. Es una mujer fértil, por lo cual lo que estamos encontrando es de que en aquel momento los hombros se unifican a la altura de la nariz, por lo cual no vamos a ver ni la barbilla ni la boca. Lo que vemos es el vientre que está sujetando sus brazos, su nariz ancha y mentones, con sus ojos alargados, su trenza corrida, ya que es una mujer de concepción, virginidad. En aquellos momentos su cabello se abría en 2. Ahí vemos a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue adaptada para el pueblo nativo. Claro. En el cual, para que continuaran siguiendo sus costumbres en una ideología que fue traída desde Europa. Como tal, además vemos los oídos, sus orejas con sus pendientes, en el cual es una mujer fértil. Esto habla de la fertilidad existente en el lugar, que prácticamente proveía de beneficios al pueblo del Huitzilapan, además de la pesca generada en el río, en el cual pues era un área agrícola. Como tal, por eso fue el beneficio que Cortés en su paso. Vamos a ver la ermita y ya nos venimos hacia el sur. Vale. Este edificio no se ve tan restaurado porque en cierto momento fue una escuela. Hoy en día está en proceso de licitación con la Secretaría de Educación Pública y el INAH, porque ya lo van a restaurar, pero el pueblo está esperando que hagan algo bueno de este monumento como tal, porque en Antigua están declarados 10 hectáreas, parte de monumentos históricos, 7 edificios, dentro de ellos la Plaza de Armas. Okay. Wow. Ojalá se rescaten. Sí, porque hay que conservar la historia. Sí, sí, sí. Hay que conservar la memoria. Además, ¿no? Espero que nunca me agarre Jaime. ¿Y las tradiciones? Sí, las tradiciones y costumbres que se van perdiendo con el pasar de los años. Así es. La nueva juventud está perdiendo nuestras raíces. Inclusive esto también se puede ir perdiendo la identidad. Exacto. Puede suceder como lo que pasó con el efecto de los voladores de Papantla. Recordemos que no nada más Papantla tenía eso, pero eso fue lo que pasó con otros pueblos, como en la región de Puebla o en la región de Jalisco. Perdieron su identidad, su tradición la fueron degradando. Lo que Tajín no logró perder con tanto, mantuvo una gran cantidad exacta de la tradición, y fue por eso que fue reconocido por la UNESCO que el ritual se seguía conservando casi al 100%. Otros perdieron identidad y eso es lo que le costó. El perder identidad es no tener memoria de lo que era. Y el pueblo que no tiene memoria comete el mismo error. Exactamente. Al no recordar la historia, estamos condenados a repetirla. Así es. Es un pueblo que es muy ameno, la verdad, porque aquí la Antigua se vive placenteramente. Es un lugar que nos regala mucha vegetación y frutos. Dentro de ello encontramos el coco, el zapote domingo, el chico zapote, el zapote negro, el zapote blanco. Encontramos desde una pochota hasta una ceiba y vamos a encontrar hasta la famosa yaca, nanches, cobos, ciruelas y aguacates, que es la temporada. Los mangos en toda su variedad, hasta los que provienen de Europa, de Asia, como el famoso mango de Manila, de las islas de Filipinas. Ratero, ladrón.
Ahora. Ahí, no me puse placas, perdón. Y ese lugar que hoy en día encontramos la cabeza olmeca, este lugar prácticamente, la cabeza olmeca, es alusivo a que este lugar pues prácticamente hacían rituales de tipo spa ancestrales, que se le llama la Casa de los Azulejos, ya que don Ricardo Rodal Jiménez es compadre de Adolfo Ruiz Cortines, quien prácticamente él tenía empatía de venir muy seguido a este lugar, el cual pues prácticamente como tal le ponen esos cuadros que vemos de azulejo, y es por eso que el lugar pues sigue contemplando esa definición. El sitio pues prácticamente era de un antiguo terrateniente y hoy en día lo vemos de esta manera, ya prácticamente en el abandono. Ay, ojalá lo rescaten, porque es muy bello. Sí, sí. Los árboles de guayaba hasta los cedros rojos. Ahí se ven los cocos. Exacto. Incluso ahí pueden ver en ese árbol, sobre el tronco, como la guanábana. Allá arriba, miren. Ah, sí. Se llaman las yacas. Las que están allí. Ahí vemos dos yacas. Ahí están las yacas. Ahí están. Enormes. Exacto. Ahí están las yacas. De este lado pues tenemos las guayabas. Árbol de guayaba amarilla. No tiene guayabita. Me encanta el aguacate. Ahí está el aguacate. Y los más grandes, los árboles, Las guayabas. algunos cafés que llegan a crecer hasta el tamaño de un coco, crecen altísimos sus árboles y nunca pierden su follaje, ya que siempre se mantienen verdes. Eso es un fruto que cabe entre piña, mango y durazno, y de dentro viene un torito, que es una fermentación que hacemos en el lugar. Prácticamente es un vino muy rico, además de que el fruto, como tiene una textura como si fuera el durazno melocotón, se puede comer al natural. A mucha gente también le gusta picarle chilito de limón y el nombre le da un sabor inigualable. Y ahorita que estamos en la época del floreamiento del framboyán, aquí arriba vemos esas flores color rojo, naranja, así más o menos. Son los framboyanes que están en proceso de floración. Llegamos a la ermita. Por lo regular siempre, todo hacendado, antes de emprender su viaje, pasaba una capilla. Las capillas siempre estaban en las entradas y salidas de la población. Y como tal, este es el camino de la vera del río. ¿Cuánta casa? Esta es la vera y el río estaba a 50 metros. En ese talud de caída. Ahí pasaba el río. Lo que esta capilla prácticamente recibía a ese hacendado, que hacía una pasarela semejante como en la Ciudad de México, cuando vamos a ver a la Virgen de Guadalupe. Prácticamente entraban por un costado y salía a provincia. Al regresar entraba inverso y salía por el otro extremo, donde justamente esta capilla, ya después de 1695 se termina la banda atrial, que enmarca estas columnas donde estaban las 14 estaciones del Vía Crucis, que es un mosaico de Talavera de la Reina, posteriormente en México perfeccionada en la región de Puebla. Como tal, es una capilla abierta, con su espadaña para 3 campanas, de donde un techo salía hacia el frente de 2 aguas con 3 columnas, ya que existen documentación de algunas fotografías de 1945, donde este techo todavía existió con sus columnas romanas. Aquí era donde los prehispánicos empezaban a escuchar el adoctrinamiento en un lenguaje que no entendían. Para poder entender el prehispánico lo que le dice el franciscano se adaptó a las condiciones, y al ver la incomprensión, ellos empezaron a adaptar las danzas, los cantos y las artes, lo que inicia en México el sistema de enseñanza de pastorelas. Ya después de enseñarse a estar debajo de un techo
ya que ellos no estaban acostumbrados a alabar a Dios en el espacio de alto o adentro de ellos, empezaron a acostumbrarse a estar debajo de un techo, sin paredes para no sentirse enclaustrados. Exactamente. Sí, de hecho, pues tuvieron que empezar a desarrollar el sistema de capillas abiertas, que es solamente una pared o un altar. Y la pintura a barniz, lo están remodelando. Donde además de esto, ya cuando los pasaban después de la espadaña, lo primero que pasaban es a ser bautizados en el adoctrinamiento. Porque está en restauración. Sí. Pero tenemos el lujo que nos están dando chance de entrar. A ver, sí. En la pila bautismal eran bautizados. Allí recibían el nombre gregoriano. En el día en que nacía el hijo, era llevado y entregado en las manos del sacerdote, quien determinaba el nombre según el día inglés. Y donde prácticamente todo el agua de la lluvia de sereno era el agua de bendición de Dios, bajo la creencia franciscana, que esa es la que se utiliza como agua bendita. Esa misma agua se pasaba a la vasija barrigón y con la concha eran bautizados. Los apellidos era para distinguirse a qué familia pertenecen como obreros. Ya después fueron los hijos que fueron heredando los apellidos que llevaban sus padres que habían tenido desde el hacendado, como tal. Es donde prácticamente vemos esto. Para aquel momento todavía no existe el techo de los árboles, ya que fue confeccionado después de 1695. Y este árbol, bóveda de medio cañón, sus puertas laterales te permiten entrar y salir a la provincia y de retorno hacia su hacienda. Por eso estaba siempre abierta, utilizando el altar mayor de piedra frontal, que es el que vemos aquí. Sí, porque la misa era de espalda al público y en latín se hablaba. Pues bajo el Nuevo Testamento ya se utiliza el altar de madera o el altar de piedra frontal, donde el sacerdote imparte una charla en el lenguaje común o cotidiano. Y esto después, además pusieron los ventanales de bocina que estamos observando. Una capilla que solamente se ocupa para eventos especiales, muy especiales, por la poca cantidad de creyentes que pueden entrar a ese lugar. Y en el exterior pues vamos a ver la lápida donde descansan los restos de aquel obispo que estuvo en esta área. Que fallece justo años después, que se genera la mudanza de la ciudad frente al mar. Ok. ¿Te quedas por acá? Sí, vamos por acá. Sí, porque aquí no Sí se puede salir, pero es mayormente y todo eso. Pues, nos podemos caer. Podemos trompezar. Y aquí al frente, porque esta lápida, escrita en español antiguo con una simbología en latín, manifiesta lo siguiente. Dice, aquí yace el bachiller, que es una abreviación, cuarto de Padilla, cura puesto en V, beneficiado al ser sepultado frente al templo y vicario de esta ciudad vieja con X, de la Veracruz con B grande y se le borra el símbolo de la cruz real, y visitador en el año de Dios de 1604 cuando sepultan los restos de dicho personaje en el lugar. Obviamente antes de que arribara el diccionario de la Real Academia Española, que hace modificaciones y alteraciones al antiguo español, como acostumbrábamos, que incluso todavía seguimos escribiendo y pronunciando palabras antiguas con el lenguaje actual, aunque gramaticalmente no se deben de pronunciar de esa manera, como la palabra México, es con J y la seguimos pronunciando como la escribimos. Bueno, la pronunciamos con J, la escribimos con X. Exacto. Sí. De hecho, se debe pronunciar México, aunque dijimos México. México. Y fíjense que México es el único país que la X tiene 4 sonidos. ¿Qué es? ¡Ay, periquitos! ¿Qué están haciendo esos niños? Aquí están. Ahí están. Ahí están. Son semillitas. Con razón dije, bueno, ¿por qué vuela eso? Sí. Están comiendo semillas. Simpatiquitos, ¿eh? Parecen maripositas. Pero son semillitas. Ahí viene una.
Qué bonitos. Qué simpatiquencia. Hasta para tomarle foto. De hecho ya me estoy quedando sin batería. De todo. Un gallo. Ahí está. Es gallina, perdóname. Uy. Ay, es que tengo el celular y la cámara. Estar viendo si no habían, ¿cómo se llama? Vampiros o cosas así. Se la quitaron y se la pusieron en sus manos. Así con empuñadas. Pero sí la encontraron en una posición que no se comprende. Qué extraño. ¿Qué pasó o por qué? Si su forma de muerte no genera. Es que Isidoro, ¿verdad? ¿O Isidro. Sí, sí. Isidro refiere que cuando vieron los restos del obispo, lo encontraron con una daga de oro con pedrería, pero a la altura de la cadera. Ya después se la pasaron a las manos. Obviamente como también eso es lo que se determinó, que se la pusieron en las manos. Ya posteriormente no se sabe si se ha llegado hecho otra exhumación o algo por decirlo. Claro. Es como también en Jalapa, cuando se pontifica a Monseñor Guisarí Valencia, un antiguo obispo de la región de Michoacán, prácticamente lo sepultan en una zona donde existe mucha piedra caliza. La piedra caliza lo que hace es que conserva y evita que la descomposición. Que haya descomposición directa, se momifica. Sí. Entonces cuando hacen una apertura de una tumba, se derrumba esa parte y lo encuentran y dicen, ah caray, eso es un milagro, que esté de esa manera. Con las investigaciones se sabe que fue por ello, porque además se derrumba de la otra tumba y estaba idéntico. Entonces había ya un conflicto porque ya estaba en proceso de canonización. Entonces al momento que hacen estudios encuentran que su corazón está entero. Wow. Entonces dice, eso ya es un caso que no puede ser porque el corazón tendría que estar deshidratado. Exactamente. Y lo encuentran casi entero, Wow. sin deshidratación. Es por eso que se generó en él la canonización. Porque a distinción de los otros no tenía el mismo efecto que tenía él. Huele a donde uvas. viene la canonización de Monseñor Guisarí Valencia. Pero también son los Huele a factores guayabas. existentes porque se supone que la cal no deja que ninguna bacteria ataque o descomponga los cuerpos, Así es. se prolifere. Detiene el proceso de descomposición. O lo retrasa, mejor dicho. Sí. Entonces hay varias cosas así que son como que incluso no tienen justificación, pero pues... ¿Viste la zona de jardín que ustedes se quedaron viendo? Sí. Ese del Camposanto. Sí. Sí, es el Camposanto. Hasta la ley de reforma de Juárez, porque ya con Juárez ya cambió todo a pasar a poder del gobierno. Ya se confinó un área específica para ello fuera de los confinamientos católicos. Sí, de hecho, por ejemplo, lo que es el Panteón Civil de Dolores, ahí en la Ciudad de México, Ajá. resulta que no es Camposanto. No, ¿No? No es Camposanto. Es un terreno así. Es un terreno estrictamente civil, porque ahí fue Sebastián Lerdo de Tejada que junto con Galloso establecen precisamente Ese panteón civil. civil, pero no es Camposanto como tal.
no hubo toda una... Se supone que un camposanto es santificado como tal. Y... No hubo tal cosa. Y de hecho, en la actualidad ese panteón está dividido. Nada más se determina o se reconoce hasta determinado punto, que es hasta donde están las fosas. Y la entrada, hasta ahí se determina que es el panteón, pero realmente el origen o el terreno, por así llamarlo, original, abarca todavía la mitad de lo que corresponde al Panteón Civil Dolores actualmente. Y si uno se va detrás del Panteón Civil de Dolores, todavía se pueden ver vestigios de tumbas muy antiguas y de todo tipo, de niños, de mayores y demás. Entonces, de hecho, se dice que hay una cueva donde son las catacumbas y se ven muchos restos óseos. Ok. Pero sí está enorme ese lugar, Y queda ubicado en la primera sección de Chapultepec y todavía colinda con la segunda sección de Chapultepec. Caray, yo he andado en Chapultepec, no le he puesto atención a eso. Sí, de hecho váyase. Por la feria, por el zoológico y por todo Pues el está castillo. cerca de la feria. Sí, el Panteón. El castillo, y créame que no lo he visto. El Panteón Dolores. Recorrí todo el castillo de Chapultepec. Y incluso vi que hay unas cuevas. Es en el Audiorama, por donde está la fuente de la templanza, por ahí. Creo que sí. Sí, es la cueva de... Huemac. Bueno, No. ahí fue donde murió el rey Huemac. El rey Huemac, pero ¿cómo? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, pero... no. Que fue el que se suicidó, bueno, se desvivió por la persecución. Para no ser atrapado, ahí fue donde terminó con su vida y fue en ese lugar, pero no me acuerdo el nombre. Y está ubicado en el Audiorama. Sí, y precisamente esa cueva, y era una cueva nada más que está tapiada, iba hacia el interior del cerro, precisamente. De Chapultepec. Hola, chiquis. ¿Qué pasó, chiquis? Ay, mi amor, no tengo que traerte. Para acá. La huigüite. Exacto. El margen del río antiguamente pasaba hasta el árbol, que con el tiempo el árbol ha ido retrocediendo, el río ha ido retrocediendo por los efectos y sedimentación generada por el caudal del río. Para aquellos momentos se me hace manifestación que el árbol tenía un espesor de 4 veces más grande el tamaño, que conforme al tiempo y los cambios en esta zona se han ido perdiendo, solamente queda esta cuarta parte de lo que el árbol fue. ¿En serio? El árbol es contemplado por la cultura maya como el árbol de la vida y la muerte, y donde prácticamente este árbol pues era un lugar donde eran la zona de atracaderos de botes, que para ello servía. Las cadenas no corresponden con lo que aquí se llegó a generar, ya que estas cadenas fueron donadas por el dueño del hotel, pensando que había sucedido un semejante evento como el de Colón cuando amarró la niña en la Pinta de la Santa María. Son dos efectos distintos. Y el árbol pues es originario de Mesoamérica, que en algunas regiones lo conocen como pochol, pochota o pochote. El mismo árbol de las pochotas es alargado con protuberancias y el fruto, que es ovoide, lentamente se va secando, dentro de él tiene un algodoncillo, mismo que se lava y se rellena. Qué Estamos viendo. Es un árbol pues prácticamente que era utilizado para generación de algunas canoas, donde prácticamente las barnizaban con la savia del árbol de lule, que eso permitía que se volviera una embarcación flotante. Además que la madera es ligera. Sí, y lo bueno es que luego usaron este árbol y como era sagrado, bueno, iban los indígenas contra él. Y este es el fruto que les decía, miren. Este es el zapote domingo, el que sabe entre piña, mango, durazno. Prácticamente este fruto se hace desde vino y hasta los mangos que tenemos aquí. Ay, qué rico. Con las
frituras de la famosa malanga, que es un tubérculo como el camote, muy sabroso, sin sal y sin nada, y las famosas tamarindo. La vainilla de Papantla. La vainilla, si gusta olerla sin compromiso, es muy rica. No, sí hemos comprado de esto y es delicioso. De Papantla. Mira. Bueno, huele. No, Y mira. hasta conchas que ya están cortadas y pulidas para pendientes. Sí, no, mira. Saletita de concha pulida, muy bonitos. Preciosos. Qué chulada. Sí, bueno, ahí tienen. Más. Sí. Varios modelitos. Todo lo que son las artesanías. Así es. Sin calco. Sin calco. La cueva de Sin La calco. cueva de Sin calco. Voy a grabar esa zona porque tengo nada de batería, Ok. donde se ve la canoa de allá, de pescador. Incluso te la voy a ver otro árbol Sí. que es semejante a este. Ok. Si quieres hacer un grabado Sí. ligero de este. Nada más así, perspectiva de allí para acá. Sí, esa es la fruta que digo, ¿sabes? Que piña no madurar. Este es arte por Mira, mira, voy por ti. La ceiba. ¿Cuál ahuehuete es la ceiba? O sea, la cuarta parte de lo que queda del árbol, lo que han conservado. Imagínense el tamaño. La antigua. Ya hace hambre. Ya hace hambre. Qué preciosas. Tiene botanio, el botanía, el marido de la abuela. Disculpe, ¿este material qué es? ¿Qué es para las... ¿Es coco? Es la fibra de coco. Ay, qué padre. Se empieza a trabajar en la fibra y ya de ahí se ocupa para. Como una maceta colgante. Qué precioso están. ¿Algún otro punto al que vayamos? Bueno, de aquí vamos a Zapoal. Pero no sé si vaya a estar abierto. A las 5 cierra. No, ya cerrado. Pues yo creo que entonces podemos terminar aquí Ok. y nos regresamos. Pues no sé qué más hay que ver aquí, la verdad es que hay todo. ¿Algún lugar donde comer? ¿Qué me recuerdas? ¿Qué me Las recomiendas? Delicias Marines es un muy buen restaurante. Es el mejor de lo mejor de lo mejor. Ok. Ahorita si quieren lo llevo para que lo vean. Ahí grabaron la película de Danzón hace algunos ayeres con María Rojo. Wow. Antes de que lo movieran a ese espacio donde está. Pero es el mismo sazón, el mismo proceso y demás. Pero justamente vamos a salir porque vamos a ver el otro árbol. Sí. Vamos a salir a un costado de las Delicias para que lo vean. Vale, vale. Incluso si me dicen, ¿sabes que aquí me voy a quedar de una vez? Y ya al final pueden pasar al puente colgante y ya se vienen por las artesanías, como quieran.
Ahora lo que queda ya de camino. Aprovechando que ya estamos. Sí, porque prácticamente el restaurante del Puente Colgante no es nada. Sí. Mira, esto es... Igual está abandonado, ¿verdad? Es un hotel que prácticamente cuando en Veracruz, aquella etapa donde cualquier estado lo ha vivido, donde la delincuencia se puso muy canija, Sí. este hotel daba servicio a estudiantes de biología, arquitectura y demás. ¿Se puede hacer que de Politécnico y UNAM. ¿Se puede hacer que de intercambio o algo así? No de intercambio, sino que como el precio era económico, el pueblo es tranquilo, podían andar los estudiantes libres, sin problema alguno. Los pobladores ya conocían cuando venían muchos estudiantes. Entonces es un lugar que estaba adecuado para ellos. Pero al activarse los famosos centros, todo esto, las escuelas dejaron de enviarlos por el temor de que les fuera a pasar algo. Claro. Y donde además de esto, pues de aquí al frente, miren, así es como deben de crecer los árboles. Aquí el árbol que vimos de inicio se le calculan de 600 a 700 metros. De 600 a 700 años, perdón. Y este árbol se le calculan 300 años. Todavía persiste con la misma diseño de cómo era el árbol. Y donde además pues, son árboles que son considerados por los mayas como la vida y la muerte, los árboles. Donde en Yucatán en esto se parece la Ixtabay o los aluches que son los guardianes, donde prácticamente son árboles muy cerros. O sea que es mi árbol, de Ixtabay. Es que me disfrazo de Ixtabay en Halloween. Sí. Y de hecho me trepo en los árboles como si fuera la Llorona, pero así trepada, pues ahí. Tengo fotos, no tengo fotos aquí, ¿no? Pero así estoy literal trepada en un árbol y ahí es su amada, pero totalmente caracterizada. Y ya de hecho aquí, ahorita que vamos a llegar, en el río hacen unos paseos en lancha. Ay, qué padre. Hay recorridos de media hora, 45 minutos, donde al abordar la lancha pasa por debajo del puente colgante, ingresa en un río semiselvático, donde se pueden ver cómo los árboles se unen en forma de domo, y de sus raíces se ven reptiles como el basilisco, las iguanas de cola montada, las iguanas verdes, Ay, qué bonita. la garza real, garrapatera, garzarrulla y el martín pescador, donde además de esto, pues prácticamente de ahí pasan por debajo del tren creado en la era del Porfiriato, pasan frente a la granja de Cocodrilo, se llama la Barracuda, y prácticamente navegan sobre el río Huitzilapan y navegan sobre el río Chico, como tal. Esta es la ceniza marina. Es un restaurante de comida y el precio va de acuerdo al tipo de plato que quieran. Obviamente si va a pedir una cosa, si va a querer lo tradicional en área es la mamana, también encuentran cazuela de marisco, sopa de marisco, la rosa tumada que es característica del dorado veracruzano. Bonito. Y aquí ya termina el recorrido, ¿verdad? Sí. Hay que hacer un cortés que también se incluye al bar. Pueden aprovechar que está el espectáculo del folclore. Vamos. ¿Quieren ustedes?